Bien, en esta parte, hermanos, ya hacer una investigando más atrás. Es necesario concluir que quiénes son los judíos verdaderamente, hermano. Entonces, ¿qué concluimos por este tema de quiénes son los judíos verdaderamente? Primero que los que viven en el lugar físico, geopolítico, en la zona de Oriente, pues son los judíos. Y los que practiquen el judaísmo en cualquier parte del mundo son los judíos. ¿Cómo establecemos que son verdaderos? Porque practican el judaísmo, hermanos. Esos son los verdaderos judíos. ¿Qué es un verdadero judío? El que practica el judaísmo. Ese es un verdadero judío. Como decía Pablo, el verdadero judío es el que lo es por dentro. Cuando él hacía aquella aclaración que los que forzaban a alguien a circuncidarse solo por el hecho de tenerlo como una presea de conquista, ese no era un verdadero judío. ¿Por qué? Porque la circuncisión no tiene que ser externa, sino que tiene que ser desde el corazón, ¿verdad? Entonces, él establece que quién es un verdadero judío. Un verdadero judío es el que hace la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque Pablo conocía al judío que verdaderamente hacía la voluntad del Eterno y al judío que no hacía la voluntad del Eterno. Pero ojo que Pablo, cuando habla de judío, habla del miembro o la persona que forma parte del reino de Judá, que era el establecimiento de las personas del linaje de Judá, de Benjamín y de los levitas que participaban de esta región. Cuando Pablo dijo quién es judío verdaderamente, no hablaba de la religión judía. Esto es algo que debemos establecer muy claro, porque él, cuando dice yo soy judío del linaje de Benjamín, él no está diciendo yo soy judío de religión. Él dice yo soy judío perteneciente a la casa de Judá. Él no dice yo soy judío de religión, porque más adelante él dice en cuanto a mí yo soy fariseo. Esa sí era su doctrina o su práctica religiosa, el fariseísmo, porque pertenecía él precisamente a la secta de los fariseos, a la casa de Gilel. En eso no hay que confundirnos, hermanos, porque todo esto ha traído gran confusión, porque hoy en día las personas piensan que Pablo está hablando del judaísmo que practica la religión judía. No, hermanos. Pablo no está hablando del judaísmo de religión judía, está hablando del judaísmo perteneciente al reino de Judá, como ya no había reino, a la casa de Judá. En eso tenemos que estar muy claros. Entonces, bien, ¿qué ocurre con esto? Que ¿quién es el verdadero judío? El verdadero judío es el que practica el judaísmo. No importa que sea házaro, no importa que sea argentino, no importa que sea alemán, no importa que sea español. Judaísmo es el que practica el judaísmo. Ese es el verdadero judío, aunque esté en cualquier parte, aunque esté en Israel o que esté en otro lugar. Ese es el verdadero judío que practica el judaísmo. Si nosotros queremos saber cuál es el verdadero, la verdadera persona de la casa de Judá, eso es otra cosa. De eso era lo que hablaba Pablo. ¿Quién es un verdadero israelita? Es lo que él quiso decir realmente, cuando él dijo quién es el verdadero judío. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba hablando, refiriéndose a los que pertenecen a la casa de Judá, porque eran los adoradores de Elohim, y él diferenciaba uno del otro. Era al que tenía misericordia y practicaba la Torá con misericordia como Señor Yeshua, y el que no, el que exigía que se circunciden aunque no practique Torá. A ese le llamaba el que no era un verdadero hombre que pertenecía a la casa de Judá. Es una gran diferencia para lo que hoy podemos decir de ahí. Son dos diferentes a lo que hoy como judaísmo, porque él ni siquiera sabía que iba a existir una religión a que le iban a llamar judaísmo. Entonces, aclaremos ahí. Otra cosa, nosotros hoy subtitulamos este capítulo o este episodio, que es el final de este tema de los judíos, es que házaros, sionistas y judíos no es lo mismo.
Porque puede haber un házaro, que es muy posible que algún házaro, como si hay evidencia, que se convirtieron al Islam. Sí hay, sí existe. Y le digo por qué. Existe, o existió hace varios siglos, en Europa, sobre todo en la Europa occidental, la enseñanza en las escuelas en cuanto a los házaros, que poco conocían de ellos, después del siglo X, que ya se dispersaron, la enseñanza más o menos por el siglo XIV era que Europa no se convirtió al Islam o no se llenó de mezquitas gracias a los házaros. Eso era algo que le enseñaban en las escuelas y eso está documentado históricamente en los libros. Eso se le enseñaba a los estudiantes, que gracias a los házaros Europa no se llenó de mezquitas islámicas. Pero sí encontramos a un grupo de házaros después del siglo X que se dispersaron luego de que Rusia y los bizantinos los derrotaron. Ellos se dispersaron y encontramos a un grupo de házaros practicando el Islam. Sí los hay. Entonces, házaro no significa judío, hermanos, no. Házaros es el miembro de una región, la persona que estuvo en una región. Hay házaros judíos, hay házaros católicos, hay házaros islámicos. ¿Ya? Entonces no es lo mismo decir házaro y decir judío. El judío es una religión. Que hay muchas personas que no son házaros y practican el judaísmo y eso no los hace házaros. Y sionistas, como explicó Marcelo ya muy ampliamente, sionistas son la élite del mundo, no solo la élite házara. La élite házara era sionista. Los monarcas eran sionistas. Ellos empezaron la banca. Pero házaros no tiene nada que ver con sionismo. El sionismo dominó a la élite házara, es otra cosa. El sionismo domina a la élite mundial, hermanos. Acá en Ecuador también tenemos sionistas. También hay sionistas en Ecuador. Entonces, ¿qué es el sionismo? El sionismo es una ideología político-económica de dominio mundial. Eso es el sionismo. Y parte del mundo. Hay en Argentina y en Estados Unidos, pues, está plagada de la élite. Creo que toda la élite norteamericana es sionista. Entonces, eso es lo que quería que diferenciemos. ¿Dónde está el verdadero judío? Todo el que practica el judaísmo. No es lo mismo decir quiénes son los verdaderos israelitas, el Israel de Yahweh. ¿Quiénes son? Somos todos los que abrazamos la Torá con fe en Yeshua. Esos somos los verdaderos israelitas. Como dice Pablo. Pablo dice que todo aquel que va a Yeshua, ese es del linaje de Abraham. O ese será considerado como linaje de Abraham. Porque a Abraham se le dijo esto, que el que respete la palabra del Eterno, así sea extranjero, que esté con él, será parte de su pueblo. Eso se le dijo a Abraham. Entonces puede ser que exista un extranjero, pero que abrace la Torá con fe en Yeshua, será considerado un israelita o será considerado del linaje de Abraham. Eso es lo que debemos precisar y eso es lo que debemos enseñar. Hay otras circunstancias que las vamos a establecer en cuanto a los eventos apocalípticos relacionados con el judaísmo, hermano, sino con el sionismo. El sionismo cabalístico ha contaminado a la religión judía. Es otra cosa, hermano. Pero sí debemos diferenciar. Nosotros no vamos a ver a un judío y le vamos a decir sionista, porque no todos los judíos son sionistas. Si en el mismo Estado de Israel hay quienes marchan y están en contra del sionismo. Hay rabinos súper ortodoxos que están en contra del sionismo. Eso no tiene nada que ver, hermanos, con que por ser judío ortodoxo necesariamente tenga que ser sionista. No, no. No podemos hacer eso porque estamos siendo nosotros injustos. Estaríamos dejando llevar por una pasión extremista. Los que defendemos la palabra del Eterno, no podemos defender al sionismo, no podemos defender a la estrella de Renfán, que es el símbolo del sionismo. Nosotros defendemos la menorá. Esto sí es un emblema del israelita.
Este es un emblema nuestro, no la estrella de Renfán. Entonces, pero tampoco podemos permitir que se levanten grupos antisemitas que quieran meter a todos en la misma bolsa, en el mismo saco, en el mismo grupo, y permitamos que ataque a un judío por equivocado que esté en la práctica de su religión, por equivocado que esté en no creer en el Mesías que vino. No por eso lo vamos nosotros a condenar y a repudiar, asimilándolo a ellos sin culpa a pertenecer al sionismo. No, eso no podemos permitir, y eso es lo que están haciendo muchos líderes que se llaman inclusive mesiánicos, pero que realmente están totalmente confundidos, diciendo que los judíos que tienen por error la estrella de Renfán en sus emblemas son sionistas y que son dignos de muerte. Inclusive hay muchos que proclaman la destrucción total de estas personas. Hermanos, eso es un error. Es un error por desconocimiento, por falta de investigación, porque solo se escucha discurso de otras personas, pero no se investiga. Entonces, lo que sí establecemos aquí son tres conceptos diferentes: sionista, judío y házaro. Adelante, Alejandro. Sí, también como ciertos judíos al contrario, ¿no? Vamos a hablar de otro punto contrario. Defienden mucho el judaísmo, pero también al defender el judaísmo como religión como tal, niegan entonces la divinidad de Yeshua. Y son grupos mesiánicos. Entonces hay que tener cuidado con los dos extremos, porque ni juzgarlos, pero tampoco ni aceptar como la negación de que el Mesías es el hijo de Elohim. Mira, adelante, Marcos. Sí, está bien, Alejandro, está muy bien. Y aquí terminamos. Está muy bien esta aclaración, pero es que estamos estableciendo la no persecución de una persona porque practica el judaísmo. Porque se los persigue diciendo que como son házaros, son satánicos. Que como son judíos y tienen la estrella de Renfán como emblema, entonces son parte del sionismo. Y esto no es correcto, hermano. No podemos decir que todas las personas que viven en Israel son perversas porque por error ellos llevan en su bandera la estrella de Renfán. No, eso sería un error de nuestra parte. Ahora, equivocada, ya hay judíos mesiánicos que tienen su posición. Y Yeshua, por ejemplo, sí, es correcto, pero es otra cosa. Eso lo vamos a ir nosotros desvirtuando, enseñando, conforme nosotros llevemos nuestra enseñanza de lo que realmente hay que guardar, de lo que realmente el Eterno le dijo a Moshe para el pueblo de Israel que debe cumplir. Entonces, cuando nosotros lleguemos al cumplimiento pleno de la verdad del Eterno, las personas que lo entiendan van a ir desechando toda esta religión, todo lo añadido al judaísmo que no tiene nada que ver con lo que enseñó Moshe. Eso lo vamos a ir enseñando poco a poco, y pues las personas que verdaderamente busquen la palabra del Eterno por medio del Ruach, porque nosotros, el que los va a ir enseñando. Lo que sí es preciso, hermanos, para acabar con esta campaña, hay dos campañas. La una, la que fomenta el sionismo para que todo aquel que entre en las raíces hebreas abracen a la estrella de Renfán y abracen al sionismo como la verdad del Eterno. Eso es lo que tenemos que combatir, esa publicidad que por las guerras que se están estableciendo se levanta un espíritu de cuerpo a favor del sionismo. Eso no lo podemos permitir, eso tenemos que advertirlo. Y por otro lado, tenemos también que advertir que no se puede perseguir a todo el que practique el judaísmo como miembro del sionismo, tampoco, porque no todos los que viven en Israel están de acuerdo con el sionismo. Y ellos son víctimas del error, porque ellos tienen una mala información de lo que la élite gobernante está haciendo. Entonces, nosotros nos toca difundir toda la verdad del Eterno, todo lo que encontramos, para que ellos también despierten y sepan que están siendo dominados y que están siendo gobernados, como en la época de Yeshua y de Pablo, por gobernantes ajenos. El sionismo no es la verdad. Lo que decía, Pablo decía que esa no es la Jerusalén, que ese no es el Israel que el Eterno traía para nosotros. Esa no es, porque estaba siendo gobernada ¿por quién? Por los que fueron llamados para esclavitud.
Él lo está aclarando en el libro de Gálatas. Es importante, hermano, que nosotros, ya habiendo hecho todos estos estudios, podamos entender cuál es la verdad. Mire, yo reconozco la pasión de alguien que comience a estudiar la Torá y introduzca en su corazón al Eterno, a su palabra, y reclame la palabra. Yo entiendo que se levante pasión por defender a la tierra de Israel. Sí, no podemos defender al sionismo porque el sionismo es más perverso, hermanos, que la condición de la religión judía. No tiene nada que ver. El sionismo es realmente perverso, es satánico, el sionismo es satánico por completo. Pero fíjense ustedes que quiero concluir con algo. No sé si Marcelo tiene algo que aportar. No, adelante. Mire, yo le quiero leer una carta que fue encontrada, una carta que es muy conmovedora. Nosotros hemos visto a través de la historia, a través de todos estos estudios, que por la transgresión el Eterno permitió que el pueblo salga a la diáspora, todo el pueblo de Israel. Hubo un pueblo de la casa de Judá, que como les digo, pertenecen a los tres linajes, a la casa de Judá, a la estirpe de Judá, a la de Benjamín y a la de Leví, que fueron férreos, sobre todo los levitas, hermano, férreos combatientes de los extraños invasores por defender la Torá. Ofrendaron su vida, nosotros no podemos olvidarnos de esto. Ofrendaron su vida y muchos no salieron de la región. A pesar de toda persecución en contra de ellos, ellos estuvieron férreos defensores de la Torá, férreos defensores del templo. Ofrecieron su vida, hermano. De eso no podemos olvidarnos. ¿Y qué ocurrió? Que muchos que fueron a la diáspora antes de los házaros, porque nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, y nosotros hicimos un estudio de Hechos de los Apóstoles, y encontramos que Pablo viajó a España, y esto antes de que existan los házaros. Y en España, según Hechos de los Apóstoles, y en Portugal, habían personas de la casa de Judá. Y encontramos una carta de un judío español, era un médico, que no sabía que se había levantado un reino que se llamaba el reino de Hazaria, y que su rey era un rey llamado Joseph, que hablaba hebreo y que practicaba el judaísmo. Y mira cómo escribe este hombre, que es muy conmovedora su carta. Este hombre se llamaba Hasdai. Él escribe de esta manera esta carta al rey Joseph del reino de Hazaria. Dice: nosotros vivimos en la diáspora y no hay poder en nuestras manos. Ellos, es decir, los extraños, los que los perseguían, ellos nos dicen todos los días: cada nación tiene un reino, pero ustedes no tienen ninguna memoria de ustedes en toda la tierra. Pero cuando nosotros oímos hablar de nuestro Señor el Rey, del poderío y de su monarquía y de su ejército poderoso, fuimos presa del asombro. Alzamos nuestra cabeza, alzamos nuestro espíritu y retomamos fuerza. Nuestras manos fueron fortalecidas por escuchar el reino de mi Señor. Y esta es una forma para nuestra defensa. Cuando estas noticias ganen más fuerza, a través de ellas nos vamos a levantar más y más. Entonces mire lo que siente una persona de que existía un reino fuerte, poderosamente económico y con un ejército muy fuerte que había ganado muchas batallas. Como les digo, el reino de Hazaria luchó contra el califato árabe y permitió que los árabes no invadan toda Europa. Ellos permitieron que la parte occidente de Europa no sea sometida al islamismo, como sí ocurrió con lo que es la parte, digamos, oriental, sería, ¿verdad?, occidental de la Europa. Adelante, Alejandro. Yo sí quisiera anotar, ya también para despedir y cerrar este tema, que no solamente en el mesianismo se toma este antisemitismo, sino también
cuando estábamos en los grupos cristianos. Cuando nosotros éramos cristianos también nos influenciaban para que descubriéramos odio al pueblo de Israel como tal, y ahora nos influenciaban para que odiáramos al Israel físico de hoy en día. Y eso es como una labor que está metida y que está mezclada, como tú mismo dices, y mira que qué buena la enseñanza, o sea, esta enseñanza de dónde están los verdaderos judíos y los verdaderos israelitas es tremenda enseñanza. Esta es una enseñanza, yo pienso que para que la veamos muchas veces, para que la publiquemos, para que muchos la vean y la entiendan, y el Eterno, por medio de su misericordia, les quite como tanta mentira de lo que hay ahí, como tantas escarchas que tenemos todavía en los ojos, y no dejan ver más allá. Porque mira que no más hay un rabino llamado Kaduri, que hace unos años apareció eso en internet, donde él manifestó antes de morir que él sabía quién era el Mesías, que el Mesías se le había revelado en sueños. Y cuando después de que él muere, revelan qué fue lo que él escribió, lo que supuestamente aquella visión, quién era el Mesías, y él reveló que era Yeshua, y que estaba pronto a venir. O sea, yo pienso que el Eterno, nuestro amado, no se le va a manifestar a cualquiera. Entonces era bonita, que el mundo está mezclado por todas partes, indiscutiblemente. Pero qué bonita enseñanza, hermano, porque esto nos lleva a reflexionar a todos nos lleva a reflexionar mucho en cuanto a eso, en cuanto a ir a juzgar a un grupo de personas, o ir a juzgar a una persona porque está en un error, que quizás se le ha fundamentado desde miles y miles de años, pero ellos pueden estar muchísimo más cerca en cuanto a muchas cosas de la Torá que nosotros mismos. Entonces sí que hay que yo pienso que esta enseñanza, hermano, cuando tenga la oportunidad, súbela a las redes sociales para que están bien equivocadas. Adelante, Marcelo. Sí, adelante, Marcelo. Ya, la contraparte de lo que dice Alejandro, que hay muchas iglesias pentecostales que por autonombrarse las únicas elegidas caen en el antisemitismo y desechan al pueblo de Israel. Existe otra parte que es crucial que nosotros sepamos identificar como la masonería evangélica de los Estados Unidos, que pastores como los íconos del movimiento protestante, Billy Graham, son los de movimientos masones que han tenido con el sionismo, es la masonería, que es la sinagoga de Satán, los misterios ocultos de ellos manejan, y estas hermandades hacen que ellos proliferen grupos en apoyo a Israel, cristianos por Israel. Entonces estos inclusive recogen miles de millones de dólares al año que se distribuyen de una manera equivocada, en otros lados promoviendo movimientos más sectarios, sionismo, y promoviendo el separatismo mismo de las iglesias evangélicas, porque tú sabes que el sionismo y el movimiento Illuminati lo que busca es una disensión entre la sociedad, unos otros, para ellos manejar los dos lados siempre. Los lados, ellos manejan la derecha y la izquierda de acuerdo a cómo es el orden piramidal de su gobierno. Entonces, ellos sostienen gente polarizada. Por eso es lo que muchos movimientos evangélicos, como la iglesia de donde venimos nosotros, que es totalmente antisemita. Pero ¿qué pasó hace 4 años? A la persona dirigente de esa iglesia, a Luisa Pidal, la confederación masona a través de la YMCA en México le otorga un doctorado honoris causa. Como les gusta alimentarse para engañar a la gente, se revisten de sabiduría y los títulos honoris causa, entonces les dan de comer, les tienen sometidos. ¿Por qué? Porque en la pirámide de los sionistas de Illuminati está sostener todos los niveles, inclusive la religión. ¿Y cómo lo sostiene? A la base de la pirámide, a través de la religión, captando líderes. Entonces todos reposan en las manos de ellos, los que son pro Israel y los que son contra Israel. Ustedes buscan en internet, en Google, la pirámide Illuminati, el orden piramidal como se está manejando. Ustedes van a toparse que en el cuarto nivel más o menos está la YMCA, que es una universidad, un grupo de universidades, una cadena de universidades que maneja mucho el tema también de los jóvenes cristianos y la masonería, o de la liberación gay. Todo es parte de una agenda. Lo que estamos hablando ustedes pueden corroborar. Entonces nosotros queremos abrir los ojos a los hermanos, que muchos se salen del camino porque
ven estas contradicciones, ven un mundo conflictivo, confrontado, no se sabe cuál tiene la verdad, pero nosotros a través de estos estudios queremos mostrarles que solamente la Torá con fe en Yeshua es el único camino para acceder al siguiente paso que va a trascender en la humanidad, que es el reino milenial y la restauración de todas las cosas. Y debemos también saber que dentro de todo esto existe un plan para posicionar a los extraterrestres en la sociedad, un shock mundial para que nosotros aceptemos que el sionismo con los Illuminati nos pongan un gobernante único mundial y ya de una vez seremos esclavizados a la masa humana. Ellos nos llaman la reclusa, los consumidores inservibles, así nos denominan ellos. Esos somos para ellos. Nosotros, como tan indefensos, solo tenemos una oportunidad, hermanos, una sola, que es que necesitamos un salvador cuando vemos todas estas maldades. Ahora sí necesitamos un salvador. ¿Y cómo llegamos a ese salvador? A través de la Torá, hermanos. No a través del cristianismo negándolo uno, no a través del cristianismo cogiendo mandamientos a medias, no a través del judaísmo sin un salvador, sino a través de lo que es el contexto bíblico, que es la Torá. Bien, ya para terminar, hermanos, este capítulo y con el estudio relacionado a los judíos, tenemos que establecer que el sionismo está operando desde Suiza. En Suiza es de donde tienen su base de operaciones y dominan Estados Unidos, Israel, Europa, hermanos. Y téngalo por seguro que todo el mundo, los que hacen aparecer como malos, los dominan ellos. Los que hacen aparecer como buenos, los dominan ellos. Ellos presentan la tesis y la antitesis para que luego resurja una síntesis. Todo lo dominan ellos. ¿Por qué? Porque necesitan tener dividido al mundo en dogmas, en ideologías, en modas y en costumbres. Eso es parte de su plan. ¿Para qué? Para que luego ellos, a través de la implantación del terror, sometan al mundo entero en un solo orden de administración global. Eso es lo que realmente quieren. Bueno, de eso vamos a hablar luego en los estudios posteriores, porque hay una amenaza latente que tampoco la podemos esconder. Y vamos a estar estudiando el Apocalipsis ya a partir de la próxima semana, porque es necesario ya, luego de haber estudiado y analizado todo lo que hemos aprendido hasta hoy con relación a la verdad histórica de el pueblo de Israel, desde donde quieren ellos, hablo del sionismo, de los Illuminati, de donde quieren implantar su nuevo orden mundial. ¿Por qué toma como punto de referencia Israel? Porque todo el mundo, de alguna manera, sabe, conoce que el Creador, que Elohim, tiene un punto geográfico escogido para llevar su reinado. Entonces ellos toman este punto establecido por el Eterno, desde donde se va a llevar su reinado, para llevar a cabo su plan, y tienen que tomar o imitar lo que el Eterno propuso. Es por eso que el punto de influencia en el mundo entero es Israel, hermano, porque es desde ahí, desde donde va a salir el digamos, el monarca al que se denomina Mesías, seguro de eso. Así que vamos con hasta hoy. Acá la grabación pues se redujo a 31 minutos porque hubo un problema acá en el grabador, pero sí tenemos, digamos, condensado lo que realmente necesitamos enseñar. Así que vamos a tener un video que vamos a subir
posiblemente ya desde el día de hoy en la tarde, bastante resumido, que no es más de 32 minutos. Bien, hermano, esto es lo que les traíamos. La próxima semana vamos a entrar ya en el tema del estudio del Apocalipsis, pero desde una perspectiva diferente, hermano, ya no religiosa, como lo habíamos venido estudiando anteriormente, ya desde una perspectiva real, hermano, de lo que realmente va a ocurrir con la investigación y con el conocimiento que hemos alcanzado a través de todo el estudio que hemos realizado para poderlo estudiar de una manera práctica, de una manera real. La próxima semana vamos a empezar estos estudios, hermanos, y luego pues trataremos, estamos haciendo todo lo necesario para hacer un documental que pueda enseñar, digamos, de una manera más didáctica lo que nosotros vamos a estudiar todo el tiempo que viene. Que el Eterno los bendiga a cada uno, que sea el Eterno el que nos ayude, hermano. Necesitamos la pronta ayuda del Eterno. Necesitamos que el Eterno nos envíe a un Salvador, que nos envíe a Mashiach, porque realmente, luego de lo que vamos a ver en los próximos estudios, se van a dar cuenta que lo necesitamos de verdad, hermano, que es muy necesario que venga a salvarnos. Ahora sí vamos a saber de qué necesitamos que nos salve. Bien, yo me despido, no sé si los hermanos ya están para despedirse, Marcelo y Alejandro. Adelante, Alejandro. O Marcelo, adelante, Marcelo. Bueno, parece que ya no están. Bueno, Marcelo, shalom para todos los hermanos que nos han escuchado en esta mañana. Pues seguiremos adelante y estaremos en el próximo Shabbat, ya como tú nos lo estás diciendo, analizando el Apocalipsis de una manera real, de una manera práctica. Que el Eterno sea el que nos ayude por medio de su ruda para que pues podamos comprender y entender, y lo que salga por nuestra boca siempre sea de Él y no nuestro. Que todos sigan pasando feliz Shalom, es mi deseo en esta mañana, en esta tarde. Adelante, Marcelo. Sí, gracias, David. Marcelo dijo unas palabras que realmente resumen todo lo que estamos haciendo. Este momento es demostrando a los hermanos, queremos que muchos más sepan por qué necesitamos un Salvador, cuál es la maldad, por qué se necesita alguien que nos ayude a escapar, porque nosotros somos de tan poco poder frente a toda esta maldad, que realmente cuando nosotros veamos evento por evento como más o menos perfila el mundo hoy, como podemos entender lo que puede pasar, algo que no lo vio Juan, que no lo vieron hace 100 años, ni hace 20 años no podían saber lo que venía. Entonces, hoy que vemos tecnología, que vemos que las fiestas del Eterno nos marcan los tiempos y vemos que ya no hay más, tenemos todo el escenario delante nuestro y vamos a tratar de descifrarlo, porque hoy necesitamos un Salvador. Debemos saber cuál es la maldad, qué se cierne sobre el mundo, qué están planificando, cómo nos quieren, de dónde nos viene a rescatar Yeshua, por qué, cuándo, para qué. Adelante, Marce, Shabbat Shalom para todos, hermanos. Bien, hermano, bendiciones para todos ustedes, que Yahweh los bendiga grandemente. Ser desde el corazón, ¿verdad? Entonces, él establece que quién es un verdadero judío. Un verdadero judío es el que hace la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque Pablo conocía al judío que verdaderamente hacía la voluntad del Eterno y al judío que no hacía la voluntad del Eterno. Pero ojo que Pablo, cuando habla de judío, habla del miembro o la persona que forma parte del reino de Judá, que era el establecimiento de las personas del linaje. ¿Cómo establecemos que son verdaderos? Porque practican el judaísmo, hermanos. Esos son los verdaderos judíos. ¿Qué es un verdadero judío? El que practica el judaísmo. Ese es un verdadero judío. Como decía Pablo, el verdadero judío es el que lo es por dentro. Cuando él hacía aquella aclaración que los que forzaban a alguien a circuncidarse solo por el hecho de tenerlo como una presea de conquista,
ese no era un verdadero judío. ¿Por qué? Porque la circuncisión no tiene que ser externa, sino que tiene que ser de Judá, de Benjamín y de los levitas que participaban de esta región. Cuando Pablo dijo quién es judío verdaderamente, no hablaba de la religión judía. Esto es algo que debemos establecer muy claro, porque él, cuando dice yo soy judío de linaje de Benjamín, él no está diciendo yo soy judío de religión. Él dice yo soy judío perteneciente a la casa de Judá. Él no dice yo soy judío de religión, porque más adelante él dice en cuanto a mí yo soy fariseo. Esa sí era su doctrina o su práctica religiosa, el fariseísmo, porque pertenecía él precisamente a la secta de los fariseos, a la casa de Gilel. En eso no hay que confundirnos, hermanos, porque todo esto ha traído gran confusión, porque hoy en día las personas piensan que Pablo está hablando del judaísmo que practica la religión judía. No, hermanos. Pablo no está hablando del judaísmo de religión judía, está hablando del judaísmo perteneciente al reino de Judá, como ya no había reino, a la casa de Judá. En eso tenemos que estar muy claros. Entonces, bien, ¿qué ocurre con esto? Que ¿quién es el verdadero judío? El verdadero judío es el que practica el judaísmo, no importa que sea. Bien, en esta parte, hermanos, ya hacer una conclusión, investigando más atrás. Es necesario concluir que quiénes son los judíos verdaderamente, hermano. Entonces, ¿qué concluimos por este tema de quiénes son los judíos verdaderamente? Primero, que los que viven en el lugar físico, geopolítico en la zona de Oriente, pues son los judíos. Y los que practiquen el judaísmo en cualquier parte del mundo son los judíos.